Bendiciones, amados hermanos, amada iglesia. Les saludo en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, deseando que la presencia de Dios nos esté acompañando y bendiciendo en este trayecto de una semana más en el cumplimiento de las normas establecidas a nivel nacional por nuestro presidente de la República. Bendiciones, amados pastores, consiervos en el Señor, que constantemente están predicando la palabra de Dios. También reciban un saludo desde este lugar fraterno en el nombre de Cristo, anhelando y deseando que Dios también los esté llenando de su gracia y de su presencia en estos días de mucha necesidad también. Vamos a compartir hoy una porción de la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, de los versos 4 al 8, el verso 12 y del 14 hasta el 17. Es un pasaje que nos va a hablar de algunas ideas que nos gustaría también analizarlas para que la iglesia de Dios piense en la misión, piense en la manera cómo vamos a desarrollar nuestra misión en estos tiempos, cómo predicaremos el Evangelio de Dios en estas circunstancias que nos ha tocado vivir o que nos tocará vivir. Quiero trabajar el tema, todos comprometidos con la misión, todos comprometidos con la proclamación del Evangelio. De alguna manera, todos testificamos de lo que nos acontece, anunciamos lo que nos pasa, conversamos y comunicamos nuestros proyectos, nuestros anhelos, lo que queremos hacer a futuro. Y a veces en eso nos centramos en la vida, perdiendo de perspectiva nuestro llamado, nuestra misión, nuestra visión que debemos tener nosotros como pueblo y nosotros como pastores o evangelistas, maestros. En ese sentido, a veces no nos hacemos la pregunta, expresando el sentir de nuestro corazón, si tenemos en nuestro ser el anhelo de tener, por ejemplo, un plan evangelístico permanente en nuestras congregaciones o de manera personal. Pocos son los que tenemos en mente o tienen en mente el deseo en sus corazones de que otras personas también sean salvas por la predicación del Evangelio. Este pasaje que quiero compartir en esta oportunidad, mis amados hermanos, lo he trabajado en 5 desenlaces, en 5 ideas en este texto sagrado. Y me gustaría que nos centremos en algunas ideas para poder rescatar lo que a nosotros nos está faltando, lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios o como pueblo o iglesia del Señor. Fíjense, los hermanos allá en Jerusalén habían tenido un crecimiento misionero en gran magnitud, de grande impacto. Habían tenido un crecimiento misionero sin precedentes. El primer mensaje de nuestro apóstol Pedro, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Siguiendo anunciando, 5,000 personas creyeron al mensaje que el apóstol Pedro predicaba. Y de esa forma la iglesia
crecía de una manera poderosa porque Dios estaba cumpliendo su palabra. Que se predique su palabra en Jerusalén. Y en Jerusalén la iglesia había crecido y lo habían llenado toda la ciudad, de tal manera que la iglesia era una gran multitud. Pero a los líderes del judaísmo, a los líderes religiosos no les gustaba perder adeptos, perder seguidores y que crean en el Mesías, en el Cristo que anunciaban los apóstoles. Promocionan ellos una persecución contra la iglesia, dice la palabra del Señor. Y una de las personas que encabezaba la persecución de la iglesia era el apóstol Pablo, conocido en ese pasaje todavía como Saulo. Era aquel que había presenciado también la muerte de Esteban. Estaba allí presente cuando lo apedreaban al diácono de la iglesia Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, que defendía y predicaba la palabra del Señor con gran contundencia, sin temor a nada, con el deseo de que sus hermanos pudieran conocer al Cristo que él había conocido. La obra en Jerusalén se había realizado con mucha efectividad. Habían cumplido los apóstoles su ministerio en Jerusalén. Y como que Dios permite que ellos cumplan lo que Jesús les dijo antes de irse, que prediquen la palabra del Señor por todas partes de la tierra, partiendo desde Jerusalén. Y cuando la iglesia es esparcida, es perseguida, allí el apóstol Pablo o Lucas en este pasaje habla que Saulo entraba tan enfurecidamente casa por casa y sin importar las personas, sean hombres o mujeres, grandes o pequeños, arremetía contra ellos y los llevaba a las cárceles para ser juzgados y sentenciados a muerte, muy probablemente por los líderes religiosos. Tenía un celo, pero no un celo vivo por Dios. Entonces la iglesia, dice la palabra del Señor, que fueron esparcidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estaba cumpliendo lo que Jesús les dijo, que anuncien su palabra desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un dato muy importante a considerar, porque pareciera que la iglesia olvida su misión y como que nos adormecemos y no lo hacemos en el tiempo favorable, pero que cuando algo se desata en contra de la iglesia es como si despertara y proclama más y crece más todavía en el Evangelio, en la proclamación de la palabra, en el crecimiento de la obra de Dios, en el anuncio del reino de los cielos. Y aquí el primer dato, el primer desenlace de este texto es la responsabilidad general de predicar el Evangelio. Y en el versículo 4 nos dice la palabra del Señor que todos iban predicando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Fíjense, hermanos, este
espacio del texto santo. Este pasaje nos anuncia que como ellos iban también escapando, porque estaban siendo acechados sus vidas y buscando de preservar su vida en otra ciudad, lo que dijo Jesucristo, ¿no? Que cuando ellos sean perseguidos en una ciudad, huyan a otra ciudad. Se estaba cumpliendo lo que Cristo había dicho. Entonces ellos iban por esos pueblos y ciudades, iban predicando ese evangelio glorioso de las buenas noticias, de las buenas nuevas a las personas. El texto dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y nosotros como iglesia tenemos que rescatar esta palabra. Con nosotros como pueblo de Dios tenemos que mirar lo que hicieron nuestros hermanos en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos peligrosos, en momentos de dificultad, de crisis. Ellos estuvieron dispuestos a seguir proclamando, a seguir predicando las verdades de salvación, las verdades del evangelio, para que las personas puedan reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Cuán comprometido está usted, hermano, con la proclamación de esta verdad? Cuando usted viaja a un cierto lugar, usted anuncia la palabra, predica a alguien o le dice si está dispuesto a escucharle un momento, un texto, una porción de la... ¿Cuán comprometido está usted con la misión? ¿Cuán comprometido está la iglesia? Porque aquí estamos hablando, si de una responsabilidad general, estamos hablando de todos, con todos los ministerios y la iglesia en su conjunto, adolescentes, jóvenes. Porque es ahí cuando la iglesia crece. La iglesia crece cuando proclama el evangelio. La iglesia crece cuando toma en serio el compromiso de predicar la palabra de Dios. La iglesia crece cuando usted va y anuncia a otra persona que no tiene a Dios en su corazón, que a lo mejor usted lo conoce, pero que usted tiene en mente de llevar y de alcanzar el evangelio de salvación, porque esa persona está en riesgo su vida, está caminando hacia el precipicio, hacia la condenación eterna. Y usted y yo sabemos muy bien. Y fíjense el dato importante que es cuando la iglesia es perseguida, es cuando la iglesia crece más. Por eso estoy convencido, hermanos, que en esta época la iglesia no ha parado de predicar. He podido ver y puedo ver a cientos de ministros predicando por todas partes del mundo y a cientos y miles de personas pidiendo favor y misericordia, líderes políticos, presidentes, militares humillados bajo la poderosa mano de Dios, pidiendo misericordia, invocando el nombre del Dios eterno, a quien nosotros debemos invocarlo siempre, invocando que nos ayude, que tenga piedad, que se compadezca del sufrimiento. Y la iglesia está predicando por todas partes este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque no es nuestro,
No es nuestra invención, no es nuestra inspiración. Este evangelio le pertenece a Cristo, es de Dios, es del Padre. Pero que tenemos que seguir y continuar desarrollando el ministerio mientras el Señor regresa por su iglesia. En esta oportunidad le toca predicar a un diácono de la iglesia, llamado Felipe. Felipe era uno de los diáconos que fue seleccionado en la iglesia de Jerusalén para servir a las mesas. Aquí Felipe está siendo promocionado a desarrollar un ministerio evangelístico, desarrollando un ministerio tan efectivo, gloria a Dios, que debe ser el sueño también, que podamos desarrollar una tarea tan noble, pero también efectiva para la gloria y la honra de Dios. Que estas congregaciones crezcan, porque hay un fuego que consume nuestras vidas, porque otros también se salven, porque tus familias se salven, tus familiares se salven, tus amigos se salven. Y usted y yo somos llamados a cumplir esa tarea, porque esta misión, esta predicación es tarea de todos, mis hermanos. Si el compromiso lo asumimos todos, gloria a Dios, y dejamos de mirarnos más a nosotros mismos o mirar más nuestros propios intereses, lo dejamos eso a un lado, entonces, mis amados hermanos, el evangelio tendrá más preponderancia en nosotros. Primera premisa entonces en este desenlace es la responsabilidad general de todos proclamando el evangelio, de predicar esta palabra. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No solamente se iban, hermanos, a buscar la forma de cómo vivir, cómo sostenerse. Ahí podemos nosotros mirar la prioridad que ellos tenían en su corazón, mis amados hermanos. Y la prioridad que ellos tenían en su corazón era comunicar del Salvador al mundo o a las personas, a sus paisanos, a sus hermanos. La preocupación de ellos era eso. Y sin duda, hermanos, Dios abriendo puertas pues para que ellos no se mueran de hambre o de necesidad en el trabajo para el sustento material de sus cuerpos. Y de esa manera el evangelio crecía, hermanos amados. El diablo se equivoca, hermano amado. Piensa que nos aísla, pero mientras él trama una idea, Dios lo convierte para bien y el evangelio está creciendo. Y el evangelio se está expandiendo. Pero son instrumentos de maldad. Hay aquellos que son instrumentos para traer dolor a la iglesia. Estoy convencido que en el día del juicio, si es que ellos no se arrepienten antes del tiempo, serán condenados por toda la eternidad al sufrimiento y al tormento eterno. Pero eso será en el tiempo de Dios, cuando Él juzgue a todas las naciones. En segundo lugar, hermanos, la segunda premisa de este pasaje bíblico es el enfoque de la proclamación del evangelio. Versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La centralidad, hermano amado, del mensaje de cada hombre de Dios debe ser de Cristo, debe ser de Él, y debemos nosotros llevar para que la
para Cristo. Ese es el eje, ese es el motor que debe mover a cada hombre y mujer que ha entendido el Evangelio, que el centro de nuestro mensaje no son mis dones, no son mis doctrinas, no son mis creencias, no son mis posiciones, no es prosperidad. El centro de nuestro mensaje de cada hombre y mujer de Dios debe ser Jesucristo, el Salvador del mundo, el que perdona y limpia toda maldad y pecado del ser humano y lo habilita para ser un hijo o una hija de Dios. Gloria al Señor. No es, hermanos amados, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros negocios, nuestro crecimiento, nuestra familia, nuestros proyectos. Eso deben quedar en un segundo lugar. El mensaje que se predica a Jesús, al mundo es a Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 dice, versículo 5 dice eso, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Gloria a Dios. Precioso, hermano. Nosotros no somos importantes, hermano. Si alguien se está creyendo más importante que otro, está equivocado. Esta no es su lugar. Aquí no hay, hermanos amados, alguien más importante que otro. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí no hay fama, hermano, aquí no hay éxito. Aquí no se trata, en este evangelio no se trata de quién es más poderoso, quién es más bueno, más elocuente, más famoso. Cuando nos enfocamos en eso, perdemos la dirección de nuestro llamado. Nosotros tomamos el control y ya no es Jesucristo la prioridad de nuestro mensaje, el centro de nuestro mensaje, ya somos nosotros. Contristamos al Espíritu Santo de esa manera. La segunda premisa entonces es, hermanos amados, mirar la centralidad de ese pasaje. Y dice las Escrituras que Felipe no fue a predicarse a él, no fue a anunciar de él. Predicaba la doctrina, predicaba a Jesús, Señor. Les estaba anunciando que Él ya vino, que Él es el Mesías. Les estaría recordando lo que conversó allá con la mujer samaritana en el pozo y del testimonio que esta mujer dio. Les estaba confirmando que Jesucristo ha resucitado y ha ido a la diestra del Padre, aleluya. Y la situación estaba ahí maravillosa. Y Dios estaba respaldando a Felipe. Dios estaba allí dándole ayudándolo en toda esa predicación que debería él continuar haciendo. La gloria a Dios. Amados, el centro de los mensajes siempre tiene que ser Jesucristo. Si el mensaje que dice creer en Cristo no está ligado con Cristo, con el Señor, ese mensaje carece de fundamento. Jesucristo tiene que ser presentado como el Señor y Salvador del mundo. Aunque parezcamos para otras personas fanáticos, hermanos, nosotros sabemos que lo hacemos por amor a Cristo y que simplemente somos sus vasos en sus manos, gloria a Dios, para que su palabra llegue a cada rincón de la tierra. Pero ¿por qué no estás allá? ¿Por qué no estás allá? Allí están los siervos de Dios,
Tenemos que tomar conciencia en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad donde está la iglesia. Tiene que tomar conciencia para levantarse con responsabilidad y con un mensaje claro que Jesucristo ha venido a salvar al mundo. Hermano, miremos cómo está el mundo. Antes de esta situación que nos ha tocado vivir, ¿cómo estaba el mundo? El mundo estaba preocupado, hermanos amados, en que se aprueben las leyes del aborto, en que se aprueben las leyes, hermanos amados, de que hombres con hombres, mujeres con mujeres se puedan casar, tener su propia familia y que tengan sus propios derechos y que nadie le diga nada. Ese era el tema que se estaba dando en todo el mundo entero, movimientos, hermanos amados, a gran escala. Una ofensa directa, hermanos amados, a Dios, porque Él no nos ha creado así. Y la abominación del ser humano delante de Dios es cada vez más detestable, hermanos. Por eso es que Él permite estas cosas que pasen, para que la gente tome conciencia, para que la gente despierte, pero para que la iglesia se levante a proclamar la verdad de Cristo y denuncie el pecado, denuncie la corrupción política, la corrupción en todas las escalas de la vida, en toda nación, hermanos amados. La corrupción está allí, la injusticia. Tenemos que denunciar la injusticia, tenemos que denunciar la corrupción. En todas las líneas, hermano amado, por eso es que no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay estabilidad económica. No hay justicia, no se dan valor los derechos. La iglesia está en otra perspectiva. No tenemos que perder nuestra perspectiva, aunque pasen los tiempos, aunque los momentos sean críticos. Hechos de los Apóstoles nos enseña Cristo, Señor. En tercer lugar, podemos mirar la actitud del oyente ante el anuncio del Evangelio. La Biblia nos dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe les estaba confirmando que el Mesías, que les ha dado las instrucciones y que les acompañó por un tiempo, pero que ahora estaba en la diestra de Dios. Una de las cosas, hermanos amados, para que el ser humano alcance la gracia de Dios, la misericordia del Señor, es mostrar interés por el Evangelio. Cosa que en estos últimos tiempos el Evangelio es repugnante para una mente corrupta, malsana, porque está deformada en el pecado. Desarrollamos un ministerio por las calles, por las plazas, y ahí nos damos cuenta, hermanos, de la gente, la dureza de su corazón, cómo les gusta la diversión, se aglomeran allí, pero para escuchar la palabra son contados las personas que prestan interés. Pero una cláusula para entender, hermano amado, y alcanzar la gracia de Dios es prestar interés al Evangelio. La Biblia nos dice que los samaritanos estaban atentamente y unánimes, estaban allí unidos, estaban allí, hermanos amados, interesados, gloria a Dios, oyendo el anuncio profético que traía Felipe de las verdades soberanas de Dios para ellos. Por eso es que ellos, hermanos amados, gloria a Dios, pudieron ser alcanzados por la misericordia de Cristo. Para que nosotros podamos alcanzar, hermanos amados, gloria al Señor. Siempre digo a la iglesia, cuando hay una persona que presta interés por el Evangelio, es un signo, es una buena señal que esa persona tendrá a Jesús en su corazón en el tiempo menos indicado.
Y si hay una familia por ahí y usted sabe y le da interés a la palabra, tenga por cierto, hermano, que esa familia se va a entregar a Jesucristo, como el deseo de Dios que tiene que así sea, como que Él quiere que así sea. El deseo de Dios es salvar al mundo entero, no es que el mundo se pierda, pero depende de la accesibilidad nuestra, depende del interés, cómo yo me comporto frente al Evangelio. Y lastimosamente, hermano, las naciones, las ciudades, los pueblos, he predicado por pueblos, hermano amado, y me he topado con una cruda realidad de dureza, hermano amado, empedernida el corazón del hombre, de jóvenes adolescentes que no quieren oír el Evangelio. Tenemos que orar más, hermanos, tenemos que llenarnos más de la presencia del Señor, iglesia, para proclamar las verdades de Dios de una manera incansable. Gloria al Señor. La actitud del oyente tiene que ser, hermanos amados, como la actitud de los hermanos allá o de las personas allá en ese tiempo en Samaria, unánimes, escuchando atentamente lo que les comunicaba Felipe, signos y señales que a esos corazones. En cuarto lugar, la cuarta premisa del compromiso total de la iglesia en la misión es el poder libertador del Evangelio. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, no solamente consiste en palabras, sino también en la demostración de su poder, en el poder del Espíritu Santo, poderoso también. Nos lleva, hermano amado, a una dimensión que va más allá de nuestra capacidad. Los samaritanos estaban ahí mirando y viendo, dice la palabra del Señor, hermanos amados, mirando y viendo las señales que Felipe hacía. Gente que estaba encadenada, oprimida por Satanás, por demonios ahí en sus cuerpos. Hermano amado, cuando llega Jesucristo, cuando llega la palabra, cuando llega el mensaje de Jesucristo, arranca de los corazones de las personas. Por más tiempo que haya estado ahí tomando posesión, los demonios se van, sueltan, porque miran la presencia de Cristo. Y al mirar la presencia de Jesucristo, huyen, dejan libres esas vidas, porque Cristo viene y les hace libres. Porque Él vino para deshacer las obras de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Y eso es importante también hacerlo entender a la gente, hacer entender a las personas que Cristo ha venido a romper cadenas de atadura, de maldiciones, ataduras diabólicas. Allí, hermano amado, que no pueden hacer nada con sus adicciones, con sus pecados. Jesucristo va a romper toda esa maldad que está cargando el hombre, porque Él ha venido a dar vida, a dar libertad al que está cautivo, a soltarlo de esa prisión que se encuentra. Felipe, hermano amado, estaba siendo usado poderosamente allí. Los samaritanos, gloria a Dios, estaban mirando, presenciando de primera mano las cosas sobrenaturales que acontecían. Los paralíticos se levantaban, los cojos eran sanados, dice la palabra. Una de las cosas, hermano amado, que es el Evangelio es de manera integral. El Evangelio restaura de una manera integral alma, cuerpo y espíritu, y llega y liberta. Dios misericordioso en toda línea, en todo sentido de la vida. Hasta hermanos amados, un mago, dice la palabra del Señor ahí, un tal Simón, el mago, que había engañado tanto tiempo a los samaritanos, haciéndose pasar por alguien importante, en el nombre de Dios, hermano amado, que había engañado tanto tiempo que los tenía hechizados a los samaritanos ahí, hermano, diciendo que eso era el poder de Dios.
note el otro lado, como el diablo, hermano amado, engaña al mundo, haciéndose pasar por Dios. Hasta él creyó en el Evangelio, dice la palabra del Señor. Y el poder libertador del Evangelio viene en esa línea. Pero también, hermanos amados, el poder de ese Evangelio, nos dice la palabra del Señor, es que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio, hermano amado, trae alegría, trae felicidad. No es para estar nosotros en melancolía, en tristeza, en desaliento, en depresión, en desesperación, hermanos. Este Evangelio es lo que trae confortación a la vida, lo restaura y le da felicidad. Porque Cristo se apodera de ese ser, Cristo se apodera de esa vida. Esa es la libertad que da Cristo, hermano. Esa es la libertad que da por dentro el Señor y que sentimos su presencia viva en nosotros, porque nos arrancó del pecado, de las tinieblas, hermano amado, y nos puso a su reino, nos puso a su luz, nos puso en un lugar seguro, gloria a Cristo. Eso es el propósito de esta palabra. Gloria al Señor. Había gran gozo, porque el Evangelio, hermano amado, no hace diferencia entre hombre y mujer. El Evangelio es para todos. El Evangelio no es selectivo, no es para el rico ni solamente es para el pobre. No es para el alto ni el bajo. El Evangelio es, hermano amado, para todos. No hay escalas, no hay jerarquías en el Evangelio. Si a alguien le da interés, pone ese interés, el Señor lo liberta, gloria a Dios. Había gran gozo. El poder de Cristo hace eso, hermanos. Su Evangelio hace eso. Él trae el verdadero gozo a la vida. Cuando Jesús había nacido, en Lucas capítulo 2, versículo 10, los ángeles le dijeron a los pastores: os doy buenas nuevas de gran gozo, que en la ciudad de David ha nacido el Salvador, el cual es el Cristo. Hermanos amados, el Evangelio son buenas nuevas de gran gozo, dice la palabra de Cristo. Y yo por eso entiendo a los samaritanos del primer siglo, que se gozaban de las maravillas de Dios. Se gozaban. El versículo 12 nos dice que había, hermano amado, un desenlace y grandes milagros. Ya no los detalla aquí el texto, pero con eso podemos nosotros deducir que era impresionante la gloria de Dios en ese lugar. Era impresionante el mover del Espíritu Santo en ese lugar, usándolo a un diácono, convirtiéndolo en un gran evangelista, porque lo necesitaba Dios para la tarea misionera. Aleluya. También tenemos que desear eso, hermanos, buscar la presencia de Dios para ser habilitados y ser usados por el Señor para proclamar su palabra con esa autoridad del Señor en estos últimos tiempos. En un quinto lugar, hermanos amados, podemos ver nosotros el resultado de la proclamación del Evangelio. En el versículo 12 dice la palabra del Señor así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Bendito el nombre de Jesús, hermanos. Bendito el nombre de Cristo. Miren, esa es la idea del Evangelio de Cristo: llevar al ser humano al arrepentimiento, llevar al ser humano a la conversión, a la aceptación de Jesucristo como el Señor y Salvador de las vidas, como aquel que libra
al ser humano de las garras del diablo, de las garras del vicio, de las garras del mundo, del pecado y la carne, y lo pone, hermano, en un lugar libre de todas esas cosas para poder servirle a Jesucristo y comprometerse e ir perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y de esa manera convertirse en un testigo idóneo y fiel del Señor para muchas personas o para sus amigos, compañeros de trabajo, y así el Evangelio crecer de una manera sustancial. Hermanos, tenemos que estar orando. Creyeron al anuncio de Felipe, hermanos. Felipe no estaba hablándose de él, decía en el principio. Él les predicaba a Jesucristo. Creyeron lo que Felipe les decía. Felipe les decía, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse para que ustedes cumplan así con las normas establecidas por Cristo. Se bautizaron hombres y mujeres. No hay, hermanos amados, delante de Dios griego, ni judío, ni libre, ni esclavo. No hay acepción de personas, hermano amado. No hay diferencia entre hombre y mujer. La Biblia nos dice que hombres y mujeres, hermano amado, se bautizaron como señal de la aceptación del mensaje de Cristo, como señal que recibían a Jesús en su corazón, que sacaban de su corazón todo el engaño que habían tenido antes y que ahora entregaban sus vidas al seguimiento de Jesucristo o a seguirle a Cristo, identificándose con Él como su Señor, como su Salvador. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, desde los versículos 14 o del 15 al 17, dice la palabra de Dios que cuando se enteraron los hermanos allá en Jerusalén, los apóstoles, porque ellos se habían quedado en Jerusalén, solamente la iglesia fue esparcida. Cuando se enteraron los apóstoles, enviaron a Pedro y a Juan a mirar, a ver, a confirmar la fe, la palabra, allá en la iglesia en Samaria. Hermanos amados, y se dieron cuenta, dice que ellos, dice así, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El resultado de la proclamación del Evangelio también, hermanos amados, es recibir la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que le da fuerza, eso es lo que le da poder a la iglesia. Jesús lo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos amados, animo a la iglesia a buscar juntos, hermano amado, con mucho interés, la unción poderosa del Espíritu Santo, para que hablemos sin cobardía, para que hablemos, hermano amado, con denuedo, pero con su poder de Él, porque la batalla, la lucha es fuerte. El reino de las tinieblas nos ha declarado la guerra, hermano amado. El reino de las tinieblas, Satanás no quiere soltar fácilmente a las personas. Ya nos damos cuenta, hermano, la dureza del ser humano. Eso ya necesita un poder sobrenatural para quebrantarlo, para reprenderlo, para echarlo fuera. Hermano amado, para que la venda de los ojos de las personas que no tienen a Cristo se caiga y para que la dureza del corazón de la iglesia, hermano amado, se rompa, se quiebre, necesitamos, hermano amado, la bendición y la presencia del Espíritu Santo. Esa segunda obra de gracia que lo llamamos, que es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Aunque muchos no crean eso, pero esta es una verdad que le dará poder a la iglesia. Es su espíritu, es a través de su espíritu. Felipe estaba desarrollando un trabajo tan poderoso por la presencia del Espíritu Santo. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. La iglesia y los pastores, maestros, siervos y siervas, también tenemos que serlo. Tener esa experiencia de fuego en el corazón,
de fuego que quema y que nos hace, pues, hermano amado, estar fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo, el cual, hermanos amados, ayudará a que el crecimiento de la iglesia avance y sea maravilloso. Hermanos, dejo estas ideas para que lo meditemos, usted medite y comparta con otras personas también. Termino diciendo que Dios quiere usarlo a usted, aun en los tiempos difíciles que nos haya tocado vivir. Felipe estaba predicando la palabra en un tiempo de persecución. La iglesia, hermano amado, ahora también debe hacerlo. Dios me lo bendiga bastante, hermanos. Muchas bendiciones. Permítame terminar con unas palabras de oración. Te agradezco, Padre Celestial, por tu palabra. Tú eres bendito por siempre, y a ti sea la gloria y la honra. Señor, levántanos a tu iglesia, Padre, del estado en que nos encontramos para proclamar con tu palabra las maravillas de Jesús. Da poder a tu iglesia y a tus siervos, Señor, para que anunciemos, Señor, con la contundencia del Espíritu Santo a todo hombre y mujer, para que se arrepienta de sus pecados. Señor, levanta hombres y mujeres, Padre, llenos del Espíritu Santo, para que testifiquemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, del perdón de pecados para el mundo. Señor, en tus manos ponemos a tu iglesia y ponemos nuestras vidas, Señor, bajo tu dirección. Confírmanos tu palabra cada día más, Señor. Seas tú, Señor, con los enfermos, los que están, Señor, allá, delicados de salud, preocupados. Seas tú, Señor, poniendo tus manos y sacándolos por completo, Padre, estos males que están lacerando las vidas, Señor. Sánalos, bendito Jesús. Pon tus manos allí en los enfermos y necesitados. Libértalos, Señor. Libértalos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, cualquiera que sea el género, la enfermedad, el nombre de la enfermedad, cancélalos, Señor. Sánalos porque tú los amas, bendito Cristo. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Muchas bendiciones, amados hermanos, amados amigos, siervos y siervas. Adelante predicando el Evangelio. Un abrazo desde este lugar. Hasta pronto.